Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es John Ramos, mi esposa Liliana Cruz, somos la familia Ramos Cruz, los hijos amados de Dios. Bueno, tenemos un testimonio de vida, bueno, son muchos en verdad. eh, Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestro hogar. Una que nos pasó el año pasado, a finales del año pasado. Yo tuve, por decirlo así, entre comillas, un accidente. Comprobamos que el Señor es muy bueno con nosotros. Bueno, les voy a contar un poco de lo que pasó para llevarlos a su imaginación. Estábamos en la finca y estábamos recorriendo la finca con mi esposa, mirando los trabajos que habíamos mandado a hacer en ese lugar. Y en ese lugar tenemos árboles de aguacate, plátano, café. Bueno, cultivamos ese tipo de cosas. Y estábamos revisando un árbol y miramos que ese árbol no habían hecho el trabajo que tenían que hacer. Y yo de terco, mi esposa me dijo, no se suba, pero pues yo como soy terco, me comencé a subir. La vaina es que el árbol estaba resbaloso porque había llovido y todo eso, entonces era como más difícil. Llegué a una altura más o menos de 6 metros, imagínense, en un segundo piso, y estaba quitándole una solda, se llama eso, una enfermedad que le da a ese árbol, una solda, y cuando yo fui a quitarle la solda, no tenía que sujetarme y la gaja donde yo estaba parado, traqueó, se reventó, y yo lo que hice fue, lo único que recuerdo fue que me fui hacia atrás, con la fuerza cuando quité la solda, me fui hacia atrás, y caí a esa altura de 6 metros. Todos los árboles de aguacate se abren en una horqueta en la parte de abajo. Yo caí con mi cabeza sobre esa horqueta y cuando caí sobre la horqueta di la vuelta y quedé como arrodillado o sentado, y lo único que sentí fue que mi cabeza se abrió. O sea, yo me cogí mi cabeza y decía, por dentro estoy mal. Sentí que se me abrió toda mi cabeza. Entonces ahí mi esposita Sí, ya les voy a contar lo que sucedió cuando él rebotó y cayó. Realmente cayó como en posición arrodillado y se cogió la cabeza. En ese momento vinieron muchos pensamientos a mi cabeza. Pensamientos como, ¿qué va a decir la familia de su esposo? Usted lo mató. También va a matar a su suegra con esa noticia. Esos pensamientos que son dardos del enemigo realmente. Pero lo más impactante para mi vida fue cuando escuché realmente la voz del Señor, recordando también la cita bíblica que vino a mi cabeza, que fue en Lucas 7, cuando la hija de Jairo, según todo en la historia de la Biblia, relata que ella se había muerto. El Señor le dijo, no temas. En ese momento, así, literal, llegó la voz del Señor, porque pudo para mí ser audible el decir que no tuviera miedo. Entonces lo único que hice fue abrazar a mi esposo, imponer las manos, porque lo he aprendido de la palabra, en su cabeza, orar, decirle a todas las partes de su cabeza que se reintegraran a la forma natural que el Señor las había creado, que toda su sangre circulara de una manera normal y que todo en él estuviera perfectamente enfocado a lo que el Señor había diseñado en él. Bueno, entonces cuando empecé a orar de la manera que oré, el Señor dándome, recordándome la palabra, lo que Él enseña a través de su palabra, cómo hacía todas estas cosas cuando Él sanaba, llegaron a mi cabeza y de repente tuve la autoridad, porque realmente recordé, fue en cuestión de segundos que llegaron todas las ideas a mi cabeza, recordando también que mi pastora nos había enseñado sobre la autoridad del creyente. Entonces recordemos que mi esposo, al rebotar, pues era un golpe bastante fuerte en la cabeza. Yo sentí en ese momento que mi esposo iba a morir. Entonces no permití que esos dardos del enemigo llegaran más a mi cabeza, y cuando el Señor realmente me dijo que no temiera, fue cuando tomé la autoridad y puse las manos en la cabeza de mi esposo. Dice él que sentiste, amor, porque... Bueno, en ese momento de que yo caí sobre mi cabeza, o sea, caí literal así,
en el árbol, yo caí de cabeza. Yo lo único que escuché, me acuerdo, fue que algo traqueó por allá, un sonido así. Yo dije, no, estoy mal. Yo quedé arrodillado y lo único que hice fue cogerme la cabeza y yo decía, algo está muy mal adentro. O sea, yo sentía que estaba abierto adentro, pero yo me tocaba y no veía sangre. O sea, yo decía, pero al mismo tiempo ella reaccionó tan rápido que lo único que hizo fue, eso fue yo creo milésimas de segundos, cuando yo sentía que ella estaba orando por mí. Y yo por dentro me sentía dolorido, o sea, sentía por dentro roto, no me sentía muy bien. Dentro de mí me decía el enemigo, te vas a morir. Pero cuando ella comenzó a hablar palabra, yo comencé a recibir. Y yo dentro de mí decía, sí, lo que ella está diciendo es verdad. Yo estoy sano, mi cabeza se tiene que restablecer, me tengo que parar. Y pasó yo creo que 1 minuto y yo ya comencé a sentir el calor en mi cuerpo, en mi cabeza. Y lo único que comencé fue a sentirme bien y reaccioné fue con mucha risa, como un loco. O sea, yo decía, ya estoy bien, Y ella me decía, no, y ella seguía llorando, no, ven, y ella seguía orando. Y yo simplemente, yo me sentí bien y me comencé a reír. Y luego miré la altura y yo decía, oh Dios. O sea, eso fue algo impresionante porque yo sentí ese calor adentro, o sea, es algo que no se puede explicar, es ese calor internamente de cómo él me volvió a restablecer después de que yo sentía que ya estaba mal. Y de ese golpe solamente me quedó una cicatriz en una oreja, chiquitica. Sí, un rasguñito. Yo me paré y me quería subir a un árbol y ella seguía asombrada. Pues realmente yo quedé impactada, yo no podía creer lo que mis ojos estaban viendo después de haber visto otra escena diferente, porque yo vi a mi esposo muerto. O sea, recordarlo para mí es doloroso, pero a la vez bastante fortalecedor, porque el Señor me mostró poniendo la palabra en acción. Cuando mi esposo reaccionó de esa manera, yo lloraba como una niña atacada, me arrodillaba porque no podía creer lo que estaba viendo. O sea, era impactante para mí y él empezó a reírse de una manera loca, caminaba como brincando y yo lo miraba, yo solamente decía gracias Dios. Entonces yo le doy gloria a Dios por ese momento, porque es un milagro tener a mi esposo con vida, y la gloria y la honra para el Señor. Yo quiero concluir algo ahí sobre esa parte. Yo solo le digo a Dios cada vez que me acuerdo de eso, porque fue muy doloroso, y le doy gracias a Él porque Él me encontró, bueno, Él me buscó y pudo transformar mi vida. Yo me pregunto, ¿qué tal yo no hubiera conocido a Dios? Yo me hubiera ido. Yo no estaría en este momento. Y solamente le doy gloria a Él porque Él me rescató de las obras de las tinieblas. Él ha transformado nuestras vidas. Uno podrá tener todo en esta vida, mucha gente podrá tener riquezas, podrá tener todo es todo, un buen hogar, un buen carro, una buena familia, pero si no tiene a Jesús está vacío. Y cuando uno tiene a Jesús y uno camina con Jesús, todo es más fácil. Porque si mi esposa no hubiera tomado la autoridad en ese momento, por mi vida, no estaríamos dando testimonio de que Él existe, de que Él es bueno, de que Él sana. Quiero hablar un poco sobre nuestra vida financiera. Dios es fiel en todas las áreas. Nosotros fuimos papás muy jóvenes, a la edad de 15 años. Tuvimos que dejar el colegio porque pues ella quedó embarazada, yo tenía que salir a llevar, a responder como hombre sobre la vida de esa persona que iba a nacer y sobre mi esposa. Estas ojeras fueron duras porque, bueno, hoy en día fueron bendición porque me enseñaron a ser honesto y trabajador. Me tocó muy duro, pero siempre estuvo la obra del Señor ahí, a pesar de que no lo conocía. Salimos adelante los dos, así en resumen, salimos de 15 años, nadie nos quería arrendar una pieza,
conseguimos que nos arrendara una pieza, yo conseguí 2 platos, 2 cucharas, una estufa, un puesto y una colchoneta y me la llevé a vivir. Le dije, nos vamos a vivir, porque su familia ni mi familia nos quiere, entonces nos vamos a vivir para que no nos humille. Nos fuimos a vivir, yo me la llevé a vivir, como dice el dicho, las verdes y las maduras. Ella embarazadita, yo conseguí el trabajo, me pagaban 10.000 pesos por trabajar de 11 de la mañana a 7 del día, o sea, del otro día. Dormía 2 horas durante un año. El Señor comenzó a orar y llegó a mi vida gente conocida y pude llegar a una empresa a trabajar, a terminar nuestros estudios, y en ese lugar comenzamos a crecer. Con permiso Tocó sacar permiso del Ministerio de trabajo, porque pues a mí no me daban trabajo para poderme afiliar a una EPS y todo eso. Por ser menor. La misma empresa me ayudó con todo ese tipo de cosas, y pues ya nació mi bebé era muy enfermita, se la pasaba más en los hospitales que en la casa con ella. En sí llegamos a trabajar en ese lugar mucho tiempo hasta que decidimos independizarnos. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser independientes, montamos una sociedad, y en esa sociedad no nos fue como muy bien. Tuvimos 2 meses de sociedad con ese negocio. Ese negocio yo no sabía ni cómo funcionaba, porque la verdad no me interesaba. Yo lo hice fue por una sociedad de los cuales no nos fue bien, y decidimos acabar la sociedad. Pues con la persona que yo terminé la sociedad, yo quedé con el negocio. Yo no sabía hacer absolutamente nada. El negocio se trataba de arreglar carros, de colocarle radios, sonidos, polarizados, todo ese tipo de cosas. Y pues cuando se terminó la sociedad el otro día, fue impresionante, porque yo fui a abrir el local y yo decía, ¿yo qué hago acá? Y que tú me dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo le dije, no, amor, no vamos a cerrar, vamos a esperar en Dios, tú vas a aprender. Fueron mis palabras. Nosotros llevamos en la iglesia un año larguito. Yo había escuchado a mis pastores que alguna vez nos hablaron de que nosotros teníamos un Espíritu Santo y que Él era nuestro ayudador, y que nos contaron, durante ese tiempo aprendimos de que Jesús se tenía que ir para dejarnos al Espíritu Santo, que Él era nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro abogado. Y yo simplemente llegué a abrir el local, y yo abría a las 9 de la mañana el primer día, y a las 10 de la mañana me llegó un cliente y me dijo, venga hermano, vengo a bajarle un carro para que me instale un radio. Y yo, ¿cómo así que instalar un radio si yo no sé cómo van esos cables ni nada de eso? Pero dentro de mi cabeza yo estaba pensando en, no, pues simplemente yo no puedo con esto, yo voy y devuelvo esa mercancía y pues recupero algo de plata y que se acabe eso. Normal. Y el cliente llegó y me dijo, es que vengo recomendado para que me instale el radio. Y yo, ¿recomendado? ¿Quién? Ni siquiera sé cómo se instala esa vaina. Y dije, bueno, listo, está bien, déjemelo, pero yo me demoro. Por decir así la tramadera, yo le puedo hacer eso, pero me demoro. El cliente, no importa, yo vengo en 2 horas. Y dije, bueno, Señor, si tú de verdad dejaste a un ayudador, enséñame, ¿qué debo de hacer? Porque yo no sabía nada de eso, absolutamente nada. Y el Espíritu Santo, o sea, tomé la palabra y dije, me tienes que ayudar, y si no, pues yo acabo con esto. Y Él me comenzó a mostrar cómo bajar la consola de ese carro, porque fue mi primer trabajo. No sabía cómo se zafaba la consola del carro, y yo qué hago, y yo miraba por todo lado y le decía, Espíritu Santo, ayúdame. Y yo volteaba, la miraba y ya soltando unos pines que trae para bajar la consola. Cuando bajé la consola, comencé a instalar el radio, a mirar toda esa cantidad de cables. Yo decía, ¿y esto cómo va? Esto de colores, ¿qué será esta vaina? Comencé a unir los cables. Cuando prendió el radio, yo dije, ve, tan chévere. Y desde ahí yo aprendí de que definitivamente el Espíritu Santo comenzó a obrar en mí. Él fue el que me enseñó a trabajar, porque yo no sabía trabajar. Y a raíz de ese trabajo somos más que bendecidos. El Señor nos ha prosperado, el Señor me enseñó a trabajar sobre ese tipo de negocios, me dio la habilidad. Mucha gente me buscaba para sacar gallos, que mucha gente que con estudios y experiencias no podían hacerlo. El Espíritu Santo me enseñó a mí a hacer ese tipo de trabajos, y gloria a Dios, y porque somos prósperos. Y cada día me asombra más, porque llegan cosas que yo digo, ¿cómo lo haces? Y recuerdo una cita que una vez el pastor estábamos hablando de diezmos, y él dijo Deuteronomio 8:18, y yo me pegué a esa cita y siempre la he tenido presente.
Dice, acuérdate que yo te doy el poder y la habilidad para hacer las riquezas. Yo cada vez que pienso de que Él me dio el poder, la habilidad, o sea, no es por mis fuerzas, sino por Él. Porque Él es el que realmente hace la obra en nosotros. Hace muchos años hemos entendido esto y pues somos libres de deudas. El Señor nos ha prosperado financieramente de una forma sobrenatural, porque lo que tenemos es gracias a Él, a su inmenso amor, al poder caminar en su palabra, que aunque no es fácil porque todo requiere de un sacrificio, el Señor siempre ha estado ahí, definitivamente desde muy niños. Él siempre ha mostrado su amor por nosotros y lo seguirá mostrando. Entonces, ese es dos de los testimonios de todo lo que Él tanto. ha hecho a Él. Pero yo quiero hacerles, siempre va a haber en su vida, siempre va a llegar alguien a retarlo o pensamientos o algo que usted quiera a retarlo a hacer algo que usted no debe hacer. Yo le voy a contar algo corto. Cuando nosotros completamos la plata para pagar nuestra casa por primera vez y no tener deudas, yo busqué a mi pastor y le pregunté, le dije, mi pastor, yo quiero cambiar de carro, pero quiero pagar mi casa en este mismo lugar. Y él me dijo, ¿usted qué quiere hacer? Le dije, pues pagar mi casa. Entonces yo, pues sí, no, pues pago mi casa y no me endeudo, porque en qué estoy caminando. Y recuerdo tanto eso de que definitivamente uno tiene que pedirle siempre sabiduría a Dios, porque usted podrá tener proyectos, cuando usted se proyecta con su esposa o su esposo a algo, cúmplalo primero y ahí sí busque otra cosa, porque a veces nos acostumbramos de picar y picar y picar, y ahí es donde comienzan las deudas, los dolores de cabeza, tantas cosas, las malas decisiones. Y cuando uno toma la mejor decisión, uno vive tranquilo. Un abrazo a todos.